Hoy el que va a estar compartiendo con nosotros es Felipe y tan pronto abra su micrófono, vamos a comenzar. Aquí estoy. Muy bien. Sí, la meta de hoy es tanto el capítulo 17 que el 18 y un poquito del 19, los primeros versículos. Veremos cuánto abarcamos, porque si hay más preguntas y más discusión y plática, entonces pues veremos. Voy a compartir aquí perfecto. Empezamos entonces con Éxodo 17. Aquí tengo unos versículos, pero voy a pedir, ¿hay alguien que tiene su Biblia que podría leer los primeros 4 versículos del capítulo 17 en cualquier traducción en español? Yo leo, hermano, aquí en la versión Reina Valera. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Muy bien, muchas gracias. Sí, vamos como 1 o 2 versículos a la vez. Aquí tengo 3 versiones. Podría ser otras también, pero es la Reina Valera, que es más como palabra por palabra. Luego el NBI, que es un poco en medio. El NTV, que es más como el 10 habla hoy, más o menos. Y de diferentes tiempos también, las diferentes versiones. Bueno, y he puesto colores, bastantes colores, en las diferentes, los mismos colores se refieren a las mismas palabras. Así que se ve en lo que está en amarillo aquí en Reina Valera, por sus jornadas, se traduce en la NBI por etapas, y en la NTV anduvo de un lugar a otro. Y así son relacionados esos colores, para que se pueda ver las diferencias entre las versiones, y los que he puesto color, a los que he puesto color son los que voy a tocar, al menos que habrá más preguntas. Entonces levanten su mano si habrá una pregunta. Sí, ok. Pues cuando dice toda la congregación de los hijos de Israel o toda la comunidad de israelita al inicio, esa es la misma expresión que se usa antes, como en 16:1 y por ahí, así que se debe traducir de la misma manera. Y luego, pues, desierto de Sin no es decir como un desierto con solamente arena, más bien es como muchos lugares aquí en México, de hecho, donde hay algo de vegetación, pero es como escasez de vegetación, y no es como muchos árboles y todo eso. Es un desierto, un lugar seco. Y sí, así que creo que varios de ustedes ya tienen el concepto de lo que es, y probablemente tienen una palabra buena para eso, o expresión. Cuando dice por etapas, había unas preguntas acerca de eso. Si se podría decir como lentamente, que viajaron lentamente. La idea creo que es que hicieron varias paradas, que no es que como fueron muy lentamente, pero que fueron a un lugar, luego a otro lugar, luego a un tercer lugar, y luego llegaron a ese Refidim. Pero no es el enfoque que hicieron muchas paradas. El enfoque, bueno, en el texto es que llegaron a Refidim, pero antes de eso habían hecho varias paradas otros lugares, pero de eso no sabemos más. Así que da a entender que
han hecho varios paradas. Como dice el NTV, anduvo de un lugar a otro. Esa es más o menos la idea que que se quiere comunicar aquí. Sí, así que se puede decir que avanzaron haciendo varias paradas o algo por el estilo. Eso en color morado, conforme al mandamiento de Jehová, según lo había ordenado el Señor. Literalmente es como en o sobre la boca de Yahvé o del Señor, pero da a entender que es lo que Dios les había dicho. Así que estaban siguiendo a Moisés, a Dios por Moisés, donde ir. Y como se podría decir, como cada vez que el Señor les mandaron, se fueron a otro lugar, o por orden del Señor, toda la comunidad, como dice el NTV, pone esta frase al principio de la oración para que fluya mejor. Así que son libres para ponerlo donde sea más natural, que la idea es que Dios está dándoles instrucciones donde ir y van de un lugar a otro. Y en Refidim es donde va a suceder el próximo episodio. Así que ese es el enfoque para lo que sigue. No sabemos exactamente dónde estaba ese lugar, pero parece por capítulo 19:1 que estaba cerca del monte Sinaí, y así que estaba por ese rumbo, pero exactamente no sabemos, como no sabemos exactamente cuál monte era, el monte Sinaí o el monte Horeb. Se podría decir que al fin llegaron a un lugar llamado Refidim o Refidim, y allí dice que no había agua para que bebieran, y es la razón por qué se están quejando. Dice que como para que bebieran, así que podría ser que había agua allí, pero que los amalecitas controlaron esa agua. Es posible que probablemente era un oasis, un lugar en el desierto donde había agua, porque sería un lugar natural para pararse por unas noches, por un tiempo, pero no podían beber el agua que había, sí había agua, o tal vez no había agua, pero se están quejando porque no hay agua. Pero una razón para decir que tal vez era agua es que luego en versículo 8 vemos que los amalecitas los atacan, y ese puede ser porque se sienten amenazados de los israelitas y no quieren compartir su agua, pero el punto es que no pueden beber y se están quejando por eso. Y cuando dice luego, danos agua para beber, ese danos literalmente es denos, es en plural. Así que podría ser que se están refiriendo el pueblo a Moisés y a Dios al mismo tiempo, o a Moisés y a Aarón, viendo ellos como los líderes, o bien hay varios otros manuscritos que dicen danos en el singular. Así que lo que sea más natural en su idioma, si es más natural decir danos agua para beber, como en el singular, solo a una persona, ese tal vez tendrá más sentido, ya que la próxima oración es Moisés defendiéndose, o bueno, respondiendo. Así que en el contexto parece que el pueblo dice algo y luego responde Moisés, así que parece que ellos están hablando a solamente él, y por eso la mayoría de las traducciones sí dicen danos en el singular. Así que eso es lo que recomendaría. Y vamos a ver, y ya hemos visto que es la palabra que se usa en hebreo para decir amar, se traduce de maneras diferentes según el contexto. La Reina Valera muy a menudo va a decir decir, dijo, dijeron, como vemos en azul aquí, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, pero en el NBI vemos que dicen, danos agua para beber, le exigieron. Así que el NBI dice, exigieron, defendió, NTV reclamaron, respondió. Siéntense libres para traducirlo, esa palabra de
que es decir, es la misma palabra todas las veces en hebreo, pero sientes libre para traducirlo de una manera que tiene más sentido en el contexto, como hacen las varias traducciones más nuevas. Muy a menudo van a poner una palabra que es más apto para el contexto y da más color, como danos agua para beber, le exigieron, porque ese es realmente se están quejando bastante, están altercando, no solamente están murmurando, pero son muy frustrados con Moisés. Sí. ¿Por qué pelean conmigo? O como dice el NTV, cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? Es el respuesta, así que se puede con razón decir exigir o reclamar en ese contexto. Y porque pelean conmigo, la raíz de esa palabra es lo que luego va a dar el nombre de este lugar. Como hemos visto antes, una palabra da el nombre a un lugar y es esta palabra quejar o pelear porque se quejan contra mí, porque pelean contra mí. Muy bien, vamos a los próximos versículos 3 a 4 que hemos leído también. Pero los israelitas estaban sedientos, o así que el pueblo tuvo allí sed, o hasta en NTV, esto en lo amarillo, ellos atormentados por la sed. Aquí tenían sed, o dice en hebreo que tenían sed de agua, pero no es necesario decir tener sed de agua, a menos que daría a entender que tienen sed para algo más, pero es agua que quieren. Y el NTV interpreta esto como que están atormentados por la sed, no solamente que tienen un poco de sed, pero tienen tanta sed por agua que están atormentados. Y también vemos al principio como traducen también de varias maneras bueno, realmente eso es solamente una letra en hebreo, es vav, literalmente es como y, pero se traduce como así que o pero, según el contexto. Y también van a hacer de varias maneras a través del contexto. Solamente en hebreo quiere como conectar una situación con el próximo y por eso hay que conectarlo de manera natural en sus idiomas y cada idioma tiene sus maneras de conectar un episodio, un versículo con el que sigue. Y aquí hay el NBI y el NTV ven como un contraste, pero los israelitas estaban sedientos, pero ellos atormentados por la sed siguieron discutiendo en el NTV. Y luego esa palabra murmuró en la Reina Valera y el NBI en moradito, murmuró en NTV, siguieron discutiendo. Parece que se usa únicamente para las situaciones en las cuales el pueblo se está como quejando, están murmurando contra Moisés en su viaje de Egipto a Canaán. También una vez en Josué, pero el contexto es similar. Algo está sucediendo que no les gusta, que no le gusta al pueblo de Israel y se empiezan a murmurar, como decir cosas contra Moisés, quejándose con él. Se puede decir como discutir, criticar, hablar en contra de, murmurar contra, o más contextualmente como en el NTV, siguieron discutiendo porque ya habían exigido o reclamado a Moisés ya. Y luego dice en azul, en la Reina Valera es el más literal, ¿por qué nos hiciste subir? Ese es que quiere decir el hebreo, como subir de un lugar, como sacarlos de ese lugar. Por eso dicen las demás traducciones, porque nos sacaste de Egipto. Ese como que tiene más sentido, sacar, que decir, no es que van subiendo al cielo, por ejemplo, como ese no es, pero subieron de la esclavitud, fueron sacados de Egipto. Dios los rescató realmente, pero ellos, el pueblo de
de Israel no están muy felices en este momento y por eso dicen así. Y luego, como, ¿por qué nos sacaste de Egipto? El NBI y la Reina Valera en unas traducciones tienen esta palabra de decir, después dijo, reclamaban, pero la NTV saltan esa palabra, no lo usan. Simplemente, bueno, lo tienen siguieron discutiendo y ese como encaja la idea de murmurar y de continuar a hablar. Así que no, es así, lo traducen de manera más como, sí, contextual y así se puede hacer para que fluya de manera normal. Están quejándose y están hablando, respondiendo a Moisés. Y luego preguntan, ¿por qué nos sacaste? Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. En el hebreo se usa el singular aquí, como ¿por qué nos sacaste para matarme a mí, a mis hijos y a mi ganado? Así se hace un poquito más personal tal vez en hebreo y es buen estilo. Así en hebreo se puede como cambiar entre a mí, el singular y luego el plural, pero muchas traducciones van a cambiarlo para que todo sea en plural, a nosotros, a nuestros hijos, porque no se permite cambiar entre los dos tan a menudo. Así que traduzcan de la manera que sea común y natural en cuanto a eso también. Si es más natural decirlo en plural, quieres matarnos a nosotros, a nuestros hijos y nuestros animales, entonces ese es perfectamente bien. Y entonces clamó Moisés a Yahvé y dijo, esta palabra de clamar, Moisés clamó al Señor, es clamar en esas tres traducciones y da a entender que está como orando con fervor, está como, no solamente está como diciéndolo como sin nada de sentimiento, pero sí está clamando y con mucho fervor, eso es lo que da a entender. Así que si tienen una palabra como que está hablando como fervientemente o con intensidad con alguien, sin que no necesariamente da a entender que está quejándose Moisés con Dios, pero está como intensamente clamando a Dios. Y de forma audible. Parece que no simplemente está como orando muy piadosamente con sus manos cerradas, pero está hablando de forma audible. Así que no usan una palabra que da a entender que está orando en su cuarto, por ejemplo. No, está hablando en voz alta a Dios. Se usa también esa palabra en 14:10, así que pueden checar cómo lo tradujeron ahí. 14:10 se usa la misma palabra para clamar, sí. Y Moisés dice, ¿qué voy a hacer con ese pueblo? ¿Qué hago con ese pueblo? Y hay que usar la manera natural de referirse al pueblo de Israel. Si usan como las personas de Israel, no sé cuál como expresión están usando, pero dicen como, ¿qué hago con este pueblo? Tal vez sería más natural. ¿Qué hago con esta gente, con estas personas? Si es que se refiere a varias personas, el pueblo, la expresión que están usando para el pueblo de Israel. En español normalmente se usa el pueblo y ese es en singular, así que se usa este pueblo. Bueno, que sea gramáticamente correcto, es lo que quiero decir con eso. Y luego dice al fin, solo falta que me maten a pedradas o están a punto de apedrearme o en la Reina Valera, de aquí un poco me apedrearán. Y eso es lo que dice el hebreo más literalmente como un poquito más y me van a apedrear. Pero sí, están a punto de apedrearme. Esa es la idea. Si algo más sucede que les va a quejar, que va a hacer que se quejan más, entonces me van a apedrear. Eso es lo que
que quiere comunicar Moisés a Dios. Por favor, ayúdame. Pronto me van a matar aquí. ¿Alguien puede leer una de esas versiones? Los dos versículos 5 y 6 que están en la pantalla. Cualquier traducción. Yo leo de la NBI. Perfecto. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Muy bien, gracias. Y el Señor le dijo a Moisés, vemos, bueno, aquí otra vez se ve la misma palabra traducido como dijo en la NTV y Reina Valera y aconsejó en la NBI, como lo ven como una conseja. Yo no sé qué es que Moisés sintió que ese era un buen consejo, porque parece que él tuvo mucho miedo del pueblo en esa instancia, en ese entonces, porque estaban a punto de apedrearlo y como ir enfrente del pueblo, como adelantarse al pueblo, no suena como algo que quería hacer. Pero bueno, pueden traducir ese de como aconsejar, dijo, respondió, contestó, como sea, para que fluya en su idioma, en sus idiomas. Y dice, bueno, pasa por delante del pueblo, adelántate al pueblo, como pasa de un lado al otro ante las caras de la gente. Así que no es solamente, sí, la idea es que como que va a ir enfrente de ellos a la vista de todos, como dice el NBI. Llévate contigo a algunos ancianos de Israel, como literalmente dice, toma contigo, como en la Reina Valera, bueno, llevarte, toma esos ancianos para que vayan contigo, para que todos van juntos, Moisés y esos ancianos, y también dice, llévate también la vara con que golpeaste el Nilo. Ya hablamos acerca de esa vara, si fue la vara si era de Moisés o de Aarón, porque más anteriormente parecía que Aarón estaba usando esa vara, pero aquí parece que es la vara de Moisés. Pero de todos modos, en el contexto para traducirlo, el Señor está hablando a Moisés que se lleva esta vara con que fue golpeado el Nilo. Así que sí, llévate la vara con que golpeaste el Nilo. Y sí, parece que fue Aarón que golpeó el Nilo, pero aquí dice que Moisés, y así, bueno, sí. Chris, ¿tiene un comentario? Estoy tal vez por culpa de no entender bien el español, pero estoy yendo también el inglés. Pasa por delante del pueblo, adelántate al pueblo. En inglés me da la idea de estar como la cabeza de la cola, como líder del grupo, y todos están tras de él yendo bueno, una traducción dice al Sinaí. Ajá. Ajá, sí, la NTV. Pero esa frase pasa por delante del pueblo, para mí no es como tomar como la cola, la cabeza de la cola y que los demás, es más como reunir el pueblo y hablar enfrente de ellos. Entonces no tengo en la mente una visión muy clara de lo que está pasando. Parece que como más adelante la idea sí es que va a tomar llevarse esos ancianos y también la vara, y que la idea es no necesariamente, bueno, como dije, que va como
marchar como alrededor del pueblo, pero que todos puedan verlo en lo que va a hacer, como ir pues enfrente de ellos, adelantarse un poco, pero no esconderse, y va a ir un poquito más adelante y golpear una roca y va a salir agua. Aunque dice luego que, si recuerdo bien, que solamente, bueno, que el agua salió a la vista de los ancianos y no necesariamente a todo el pueblo. Pero todo el pueblo están viendo lo que está haciendo Moisés ahorita, que está como llevándose unos ancianos y también la vara. Sí, ese será un poquito más claro. ¿O hay otros? Sí. Okay. Muy bien. Entonces, la idea es que ellos ya estaban acampados ahí, no estaban marchando, no estaban viajando. Entonces, Sí. Moisés solamente se pone en un lugar donde todos los israelitas lo pueden ver. Ajá. Y eso es el significado de ponerse delante del pueblo. Sí, Pasar. al menos por ahorita, que todos van a ver esta parte que está llevándose a los ancianos y la vara. Y luego dice, pues ponte en marcha. No se dicen todas las traducciones, pero es como en la Reina Valera dice como pasa delante del pueblo y ve. Y en la NBI dice ponte en marcha, empiezan una nueva oración. La NTV no incluye esa palabra como y ve o ponte en marcha. Da la idea como literalmente en el hebreo es y vas a caminar. Enfrente, Vaya y vas a caminar. Pero según sea natural, se puede incluir o no incluir. Adelante, hermanas, ¿tienen un comentario o una pregunta? Hay una versión que se llama Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice, y el Señor le respondió, ponte al frente del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, empuña la vara por la que golpeaste el Nilo y ponte en marcha. Ajá, sí. Dos veces tiene esa idea de como de ir o como adelantarse o pasar por delante, y luego al fin también dice y vas a ir o ponte en marcha. Así que sí, ese es como muy redundante tener dos veces esa idea de irse. No es estrictamente necesario tener los dos, pero siempre que se comunica esa idea que va a caminar, que va a moverse. Sí, Wilf. Una pregunta nada más acerca de eso de ir, porque dice dos veces. Yo opté por no decir ve la segunda parte, pero mi pregunta es si en este caso, cuando dice ve, ¿es realmente ir caminando de un lugar a otro o quiere decir ponte en acción? Como dicen, en vez de ir, ve caminando hasta ese monte o ahora ponte en acción, o sea, hazlo. Ajá. No sé si, según yo como lo veo, tiene un poco de ese sentido, aunque no tengo cómo decir que esa idea viene del hebreo, no. Pero si estoy leyendo y si pongo ve una vez más, ya no se entiende en mi lengua. Ya no tiene un buen sentido, no es natural decirle a alguien, ve, haz esto y luego ve. Entonces, sí. o quito uno o digo, ve y toma tu vara, llévate a los ancianos enfrente del pueblo, ahora ponte en acción, algo así. Eso tendría más o menos un sentido. Sí, a ver, sí, Raquel, ¿tiene un comentario acerca de eso o es otra cosa? Sí, bueno, lo que yo veo es que primero le dice a Moisés que se ponga delante del pueblo y después dice, yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Me parece que son dos lugares diferentes y por eso dice ve. O sea, primero reúne al pueblo, se pone delante de ellos, llama a los ancianos y forma ese grupo y después dice vamos
o sea, Moisés les dice a la gente, vamos a ir a la roca que está en Horeb y ahí Dios va a hacer algo. Entonces ellos se van caminando hasta ese lugar donde va a golpear la roca. Yo pienso que primero se reúnen y después se van a ese lugar donde sucede el milagro. Bueno, así yo me lo imagino que por eso está ahí la palabra ve, que Ajá. no es que está diciendo ponte delante del pueblo y es lo mismo que ve, sino que son como primero hace uno y después hace otro. Ujú. Sí, eso sí tiene mucho sentido. Entonces, Ujú. entonces da una idea de que posiblemente no estaban acampando en las faldas del monte, o, O o a sea, lo tuvieron que mejor, ir a otro lugar. a lo mejor sí estaban ahí cerca, pero que esa peña no estaba en un lugar donde todo el mundo lo podía ver si Ujú. Moisés se subiera así nada más. No Ujú. sabemos porque no conocemos el lugar exactamente. Sí, A ver, alguien que estuvo ahí que nos diga. exacto. Sí. Gracias. No, pero sí, sí, parece que es la idea, que primero adelántate al pueblo, reúna a esos ancianos y luego ustedes todos váyanse a donde estoy yo, junto a la roca, que está en Horeb, y ese Horeb puede ser el mismo monte que Sinaí. Hay un dicho entre los rabines que dice que ni hay tarde ni temprano en el Torah. O sea que en nuestra concepción o entendimiento del género histórico, normalmente se va como cronológicamente de un suceso a otro y así, pero a veces parece que están como saltando un poquito adelante y atrás en el Torah, porque tenían como una idea diferente de qué sería historia o cómo es su historia de su nación. Bueno, este libro, y lo hacen para como recalcar un punto, un tema. Así que puede ser que ya estaban muy cerca, como solamente una caminata cortita de Sinaí o de Horeb, o puede que eran más lejos y tenemos que ser humildes en la interpretación, pero es posible que sí eran cercas, porque esos capítulos 17, 18 y 19 no es como para nosotros súper claro en cuanto a dónde están exactamente, porque sí parece que están aquí, que están en Refidim y que no es el mismo lugar, pero luego parece que sí están muy cerca, especialmente si Horeb y Sinai es el mismo lugar. Pero bueno, ese no es importante para traducir esto aquí, pero sí. Luego dice, yo me pararé frente a ti, o he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña. Bueno, él va a estar, el Señor, en el frente de Moisés, es la idea. Sí, ese lenguaje como describiendo Yahvé, o el Señor parándose como si fuera humano, es también la respuesta de la queja del pueblo, que vemos unos versículos más adelante cuando dicen, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Y aquí está ya dando la respuesta. Yo estaré esperándote, yo estaré frente a ti junto a la roca o sobre la roca. Así que sí, el Señor sí es junto a ellos. Así que sería bueno, ya se da a entender en la traducción que aquí es la respuesta para la pregunta que veremos un poquito más adelante. Pero todavía no lo hemos leído. Sigue, pero si lo leímos varias veces, veremos que tenían esa pregunta. ¿Está con nosotros? ¿Está entre nosotros el Señor? Y sí, el Señor dice que sí está entre ellos. Luego dice, asestale un golpe
roca en el NBI. Literalmente vas a golpear la roca, no es como imperativo, el Señor no lo está mandando en el hebreo, pero esa es la idea. Vas a hacer eso, es casi lo mismo como decir, haz esto, como tú vas a hacer eso, o sea, hazlo. Golpea la roca o aséstale un golpe a la roca, como dale un golpe a la roca y luego va a salir agua. Y es Moisés quien va a golpear la roca con la vara. Si es necesario añadir eso, pueden hacerlo, pero si se da a entender que no va a golpear la roca con su puño, así que si tienen varias palabras para ese como golpear, no, el contexto más adelante da a entender que es con la vara y no con su puño, ni con una pateada con sus pies, sino con la vara. Sí, así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Y aquí no dice que fue a la vista de todo el pueblo de Israel, así que no sabemos exactamente cuánto caminaron. Parece que solamente los ancianos lo vio, tal vez los demás podían verlo, pero en el texto dice que fueron los ancianos que lo vieron, pero tal vez va a influir la palabra que usan para como ponte en marcha, pero no creo que sería necesario cambiarlo mucho. Pero Moisés está siguiendo el orden del Señor y los ancianos lo ven como representantes del pueblo. Sí, Chris. No sé si otros tienen problema con la roca. La roca implica que ya está establecido, ¿no? No es cualquier roca. Veo nada más unas traducciones que dice una roca. Pero ¿es un lugar ya establecido o cómo se conoce? ¿Cómo es que la roca y no una roca? Ajá, sí. Es una buena pregunta. Supongo que sí, pues dice también, yo estaré esperándose junto a la roca, la peña. Será, pues para Moisés será identificado por dónde estará el Señor, donde él se parará, pero para nosotros no, no ha sido identificado, así que no podemos como referirnos a la roca. Saben que fue mencionado hace unas oraciones, eh, pero sí dice la roca, junto a la roca. A ver, primero aparece en 6. No veo, según yo entiendo el hebreo y las traducciones tanto en el español como en inglés, todos los dicen como definido, la roca, así que tal vez era ya conocido o tal vez no era tantas rocas, así que era fácil para ellos entenderlo, para Moisés, digo, y los ancianos, pero el texto y las traducciones sí dicen eso como si fuera ya conocido. Y no creo que tengo nada más como para identificarlo, o para explicar por qué lo dicen así, pero que veo, así lo dicen. No sé si ayuda, pero así lo veo. Muy bien. ¿Otras preguntas o comentarios en estos versículos? Sí, Will. Perdón, solamente quería decir algo sobre lo que dijo el hermano Chris. ¿No será que en hebreo es definido como con el artículo o es nada más el español lo que nos están engañando aquí al decir la roca? No, también el hebreo tiene Ajá. el definido. Ajá. So, Pero en hebreo tiene ese sentido cuando tiene definido como que está diciendo esa roca que ustedes ya conocen, o en español tal vez es así, pero no necesariamente en todas las lenguas. uh-huh. Sí, no conozco el hebreo tan bien para decir que siempre cuando se usa ese artículo es así. Según conozco, creo que es así. Y también lo veo bueno, tanto en inglés como en español y noruego.
se usan el definido, y en todos esos idiomas tienen también la opción de ponerlo indefinido, pero no lo hacen. Bien. Ajá. Y por eso supongo que los eruditos que ya han traducido antes de nosotros sabían conocían el hebreo mejor que yo. Así que creo que estamos en un base firme para traducirlo definido, aunque nosotros no sabemos cuál era esa roca. Parece que, bueno, tal vez era algo que tenían en su tradición de contar la historia antes, y luego se perdió, como ese episodio de Esposo de Sangre. Parece que fue más larga, con más detalles antes, pero lo que fue conservado para nosotros es bastante místico y misterioso, más bien. Ok, entonces continuamos. Aquí, Elizabeth. Bueno, como dices de interpretaciones místicas y así, pero se nota que en el Nuevo Testamento a este roca se dice que es Cristo. Y Dios es la roca para ellos aún en ese tiempo. Entonces, tal vez la roca tiene alguna asociación con Dios o algo, y por eso ya es conocido, ¿no? Sí, es un buen punto. Pero aún así no les recomiendo que ponen Jesús como en vez de la roca. Mejor ponerlo la roca. Claro, no se pone Jesús. Pero digo, tal vez por eso dice la roca, es que Dios es la roca y es conocido así. Pero sí. No se pone Jesús aquí. No, muy bien. Sí, gracias. Chris, ¿tiene otra pregunta o nada más tiene la mano levantada desde antes? Ok, muy bien. Okay. ¿Alguien quiere leer el versículo 7 en cualquier traducción? Lo que se ve en la pantalla, ¿verdad? Yo lo puedo leer. Muy bien. NBI. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Muy bien, gracias. Sí, aquí vemos esa pregunta que el Señor ya estaba respondiendo, diciendo que sí, estaré con ustedes. Al principio dicen y, o además, o entonces, o sea, como quieren conectar ese será como un resumen de todo eso pasó. Moisés dio la golpe a la roca, salió agua, y luego, entonces, Moisés llamó a aquel lugar Masa. Yo creo que ese NTV tiene más sentido en ese contexto que decir además, como si por todo eso lo llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Son las palabras que son usados en este episodio para altercar, discutir, y por eso ponen esos nombres. Bueno, quiero decir que usen la conexión natural para conectar con lo que ha sucedido, pero parece que por lo que ha sucedido, Moisés llamó a aquel lugar Masá y Meriba. Y bueno, hay dos palabras, dos nombres, es el Masá y Meriba. Puede que había dos como tradiciones que fueron unidos en lo que tenemos, y por eso tienen dos nombres, o solo tenían dos nombres para el lugar. No sabemos exactamente por qué, pero sí, las palabras, los nombres son así, Masá y Meribá o Meriba. Pueden ponerlo el significado como el NTV en paréntesis, o bien se puede poner en una nota de pie, según lo que ya han hecho con nombres así antes. Pero es buena idea, yo creo, por lo menos incluirlo o en el texto o en nota de pie, lo que significa, y es las mismas palabras que se usan en el episodio. Y sí asegúrense que usan las mismas palabras en esas explicaciones, o en el texto, en paréntesis como el NTV, o en nota de pie, que ya usaron en el texto.
como ese de prueba, discusión, porque son las mismas palabras en hebreo, como los nombres vienen de lo que hicieron los israelitas, como quejándose, altercándose. Sí, está o no está en hebreo es como casi como hay o no hay, como existe entre nosotros o no existe entre nosotros. Bueno, pero se dice mejor como, bueno, está o no está, están entre nosotros o no. Sí, así traducen. ¿Alguna pregunta o comentario aquí? Si no, vamos adelante.